analizar todo lo que hemos venido comentando al inicio del programa y muchísimo más, pero para eso tengo a dos expertos. El doctor Vladimir Padilla y el doctor Alexander González nos acompañan. ¿Cómo está? Hola, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero compartir con ustedes lo que se ha mencionado y lo que es noticia hace instantes nada más, y es el excluir de manera excepcional al fiscal José Domingo Pérez de esta investigación hacia la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Es una decisión que se da luego de también el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto. ¿Ve que esta es una buena decisión que se ha dado en un caso de este tipo? Se refiere específicamente a la campaña de 2021, doctor Padilla. Claro, a ver, en primer término, lo que hay que reconocer que los fiscales deben de actuar con objetividad, es decir, no pueden hacer o moverse en cualquier investigación a su real albedrío. Hay límites. Y lo que el Tribunal Constitucional está diciendo claramente al señor Domingo Pérez es: te excediste. Entonces, pero eso se lo ha dicho en el caso Cocteles, donde ya los abogados le habían dicho: oye, deberías apartarte porque tu desempeño no es acorde con el de un fiscal. Y él simplemente no lo aceptó, el fiscal superior tampoco. Han tenido que acudir al tribunal para que el tribunal diga: no, te has pasado. Ahora, en otro caso, él ha solicitado, ha dicho: oye, mira, ya que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado así, ¿qué te parece si yo me voy de ese caso, haciendo caso al tribunal? O sea, él mismo está, digámoslo, reconociendo que se debe apartar del caso. O sea, en buen romance, él está reconociendo que su actuación no ha sido la más adecuada y debería de retirarse. Lo cual yo creo que en buena medida es saludable, por un lado, porque el Ministerio Público es una institución, no es una persona. Pero eso se debió haber hecho antes, porque ahora viene el otro lado de la moneda, que ya no es tan jurídico, sino práctico. ¿Y quién va a asumir ese pasivo? Porque la pregunta es, si yo fuera fiscal, tendría que verificar y decir: oye, yo no estoy de acuerdo con el señor, ¿por qué llevo estos casos aquí? Yo la verdad podría decir: no tengo delito acá. Entonces, ese es el problema que se va a empezar a generar, porque las actuaciones que él haya podido representar, no cualquier otro fiscal pasivamente la va a aceptar. Entonces vas a tener otras dilaciones y nuevamente... ¿E incluso anulación? No necesariamente una anulación, vas a tener el problema que esta actitud que él tiene ahora pudo haberlo hecho antes, pero nuevamente, por eso creo que el término del fiscal superior debe haber dicho: se acepta la exclusión, y en realidad más que extraordinario, no, es lo que corresponde, porque se ha evidenciado que su actuación, ojo, no es regular, no es brillante. Lo que se está diciendo es que sí, acá se ha faltado el deber de objetividad que todo fiscal debe tener. Y esto debe servir para que antes que llegas al Tribunal Constitucional, mejor te apartas. Hubiera tomado esa decisión. Doctor González, ¿está de acuerdo en esta misma línea y también en lo que podría ser preocupación para muchos ciudadanos? ¿Qué va a pasar con un juicio tan largo, tan complicado? ¿Podría verse, sí, mermado con esta decisión? Sí, a ver, estoy de acuerdo con el doctor Vladimir. Lo que ha ocurrido aquí es la figura de la exclusión que está regulada en el artículo 62. Esta norma contempla dos supuestos: cuando el fiscal incurre en irregularidades o tiene un comportamiento deficiente en su actuación. Lo que han dicho aquí es que el fiscal Domingo Pérez no es ni lo uno ni lo otro, sino que él ha pedido por un tema de objetividad desarrollada por el Tribunal Constitucional. Y como los fiscales, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, no son objeto de recusación por un tema de imparcialidad o objetividad, le han dado la figura de exclusión. Independientemente del mecanismo, hay datos indicantes, como bien dice el doctor Vladimir, en la que ya hay un paso adelante que debió haber sido antes, de reconocimiento de que hay un exceso. Entonces, precisamente, el escollo es el principio de objetividad establecido en el numeral 4 del título preliminar. Entonces, ahí sí me parece que el fiscal Vela Barba no es que haya hecho gran cosa, es lo que correspondía. No hay tanta grandilocuencia aquí, es lo que correspondía. ¿Y qué va a pasar con quien asuma este nuevo caso? Como bien señala mi colega, el fiscal nuevo que asuma está en todas sus facultades de decir: este caso para mí, de acuerdo al actuado valorado cuando reciba toda la información, no merece continuar. Entonces va a haber una disyuntiva y de posiciones, probablemente, no lo sabemos.
Pero está en las posibilidades. Totalmente, está en todas las luego de la facultades. decisión que se ha tomado. Así es. Muy bien, vamos a seguir analizando justamente estos temas porque podría repercutir en otro de los casos que son emblemáticos, el del caso Cócteles. Es decir, ¿estas situaciones podrían darse en todos los casos que lleven los fiscales? ¿Se podrían tomar esta clase de decisiones? Debería, porque date cuenta, si es que en el caso del tribunal que se pronuncia por Cócteles le dice, oye, usted apártese, es el primer caso que se ha debido de caer, digamos, de alguna manera. Y en todos aquellos, en mi concepto, donde el doctor Pérez haya participado con mínimamente, en el caso de Fuerza Popular, él debería de salir. ¿Por qué? Porque, a ver, él ha quebrantado un tema de objetividad. Y no es que fue objetivo en el caso 1 y en el caso 2 no. Tanto así que si te das cuenta, él mismo está reconociendo fuera del caso Cócteles, oye, en este caso, como el TC dice que no he sido objetivo en el otro, mejor me voy de aquí. Y digamos que tiene a la misma protagonista. Así es, entonces tienes un efecto dominó. Pues. Mucho se habla aquí del trabajo que realiza el Ministerio Público y el trabajo ahora, luego de la decisión en el Congreso de la República, que realiza la Policía Nacional. Y nos referimos a justamente la devolución de la investigación preliminar a la policía, que el propio Ministerio Público ha señalado, considera que no es constitucional. ¿Cuál es su mirada, doctor González? La atención que se le ha dado a la ley en el modo en cómo se elabora, cómo se discuten, confirma que esta es una deuda pendiente que tiene el Poder Legislativo, llámese Congreso. Porque el aforismo que es autoratis, que viene a representar o significar que es la autoridad y no la verdad la que crea la ley, es el blindaje perfecto del Poder Legislativo, Congreso, para que justifique sus decisiones. ¿Qué ha ocurrido aquí? Esta modificación pretende ahora que sea la policía quien desarrolle, es el término que utiliza, quien desarrolle la estrategia fiscal. Y este término de desarrollo está supeditado a una solicitud de un órgano que sería el asesor del fiscal, bajo una asesoría, son los términos exactos de la nueva modificación, bajo una asesoría y que la Fiscalía tendría que solicitarlo. Entonces, se está, primero, afectando la autonomía, 158 de la Constitución. Segundo, las atribuciones del Ministerio Público, 159.4, que establece que el fiscal conduce desde un inicio la investigación. Pero hay un dato ahí importante en la Constitución, que es que la policía está obligada a seguir los mandatos del Ministerio Público. Los mandatos del Ministerio Público. Con esta nueva reforma no va a estar obligada a seguir los mandatos, sino que van a trabajar de forma conjunta. Hay un plan horizontal, no vertical, y que va a estar supeditado a una asesoría de un órgano superior supuestamente especializado, lo cual es contrario a la propia exposición de motivos de este dictamen. En este dictamen, si uno analiza de forma detenida la exposición de motivos, encuentra dos argumentos principales. Uno, que tiene que ver con el incremento de la delincuencia. Y dos, que tiene que ver con el desarrollo de las capacitaciones policiales, porque las leyes actuales estarían deficientes y necesitan fortalecerlas. Sobre lo primero, el incremento es preinvestigación. Si yo quisiera combatir el incremento, es preinvestigación. El artículo 65.4 no regula un supuesto de preinvestigación. El 65.4 que ha sido modificado regula un supuesto de investigación, regula un supuesto de atribución del fiscal para que tome una decisión estratégica, no un supuesto de preinvestigación. Entonces, hay incoherencia y hay insuficiencia. ¿Hay incoherencia, considera usted, en esta decisión del Congreso de la República? En realidad es fantasioso, ignorante. Y simplemente es como que yo te diga, vamos a sacar una ley que a partir de mañana en el Perú no hay corrupción. Entonces nos la creemos todos. Y te voy a explicar por qué. Porque, a ver, en la década del 70 hubo una dictadura en el Perú. Y la pregunta es, hay dos posiciones. ¿Por qué volvimos a la democracia? ¿Porque los militares fueron buena gente o porque la situación en el Perú era insoportable y se tuvo que volver a la democracia? Yo creo que fue la segunda, ¿no?
porque nadie deja el poder así nomás. Y por esa razón nació una constitución en el año 79. Entonces hay que saber un poco de historia, porque en razón de eso, en el año 81 nace el Ministerio Público como una entidad autónoma que persigue el delito. ¿Eso desapareció la policía? No, pero había una policía técnica especializada en la persecución del delito. Algo que no dicen y que los congresistas han borrado de su mente es que el día de hoy no existe en el Perú una policía especializada. Que es la policía No, de investigación. No existe, no le existe. Entonces, ¿por qué no creas primero una policía de investigaciones autónoma? Porque no conviene, ¿te das cuenta? Entonces, estos absurdos que se van creando, por ahí he escuchado decir, en un país civilizado, todo este cascarón que han armado se les va a caer. ¿Y sabes por qué? Porque a mí me llama un policía, me lleva, y el primer derecho que yo tengo es a contar con un abogado defensor. Ese castigo que dicen que yo puedo declarar ante un policía sin abogado y eso va a tener validez, será en Marte. En Perú ni en ningún país civilizado vale. Lo segundo, oye, en un país civilizado se da que la policía investiga así, ¿y qué? ¿Sin el fiscal? ¿Quién va a juicio? ¿La policía o el fiscal? Ahora, conversábamos ayer con el doctor Hugo Arby, que es un policía en retiro, abogado, y lo que nos decía es que la policía igual tiene mayor preparación en cuanto a investigación que un adjunto fiscal, ¿no? Un fiscal adjunto o quien está llevando a cabo estas investigaciones que no tiene ninguna preparación en investigación en sí mismo y que la policía es quien enfrenta directamente situaciones en flagrancia y que solicitar en ese momento la presencia de un fiscal retrasa su trabajo. Entonces, reitero, con todo respeto, no conozco al señor, se llama ignorancia, porque el Código Procesal Penal no relega el trabajo de la policía, al contrario, le obliga a la policía que actúe inmediatamente. No sé a quién le ha metido el cuento que el código le dice a la policía, oiga, hay flagrancia, usted no puede hacer nada sin el fiscal. Eso es mentira. Le exige al policía, usted actúe y dé cuenta al fiscal. Es post, no antes. Se han inventado ese cuento. En otro tema también importante y lo que se mencionaba contra esta disposición es que la policía iba a poder calificar los delitos y eso no va por ahí. Igual el Ministerio Público tiene la decisión de decir, con toda esta investigación, para mí el delito va por aquí o va por allá, no la policía. Nuevamente, a ver, fíjate. Ya modificaron el código. A la policía le han dado la potestad que haga un informe policial, que categorice. Mira, que la policía... Pero no que determine el delito. Mira, si quieres que lo haga, y yo te voy a decir por qué. Porque yo siendo fiscal, simplemente le voy a decir al policía, invéntate y ponle medio código penal. Yo agarro tu informe y simplemente lo tiro a la basura. ¿Por qué? ¿Quién va a ir a juicio? ¿El policía o voy a ir yo como fiscal? Yo soy el que le tengo que explicar a un juez por qué se da ese delito. Yo técnicamente soy el que tengo que explicarlo, no el policía. Porque si, a ver, seamos sinceros, los congresistas quieren ir más allá y crear algo que no existe en ninguna parte del planeta, ni en los países socialistas, que el policía investigue y que lleve el delito a juicio. Hagámoslo completamente. A ver, que hagan esa aberración. Eso no existe en una parte del planeta, ¿te das cuenta? Eso no es lo que se está buscando tampoco en esta decisión del Congreso de la República. Porque date cuenta, porque eso es una gran mentira. En pocas palabras, ¿sabes lo que quieren? Porque tú te das cuenta qué incoherencia existe. Ya cambiamos el código, la policía va a avanzar. Si eso fuera verdad, el código en Lima tiene 3 años de vigencia. En Lima. La pregunta es, ¿antes del 2021 había delito en Lima? Claro que lo había. Muchos de los que se jactan a hablar han sido exministros del Interior. ¿Y qué hicieron? Ahora, lo cierto es, doctor González, que los resultados que se tienen con, digamos, la disposición o con que tenga cargo la Fiscalía, el avance de estas investigaciones no está dando resultado. Y es ahí donde se coloca la mirada. Bueno, si antes con el trabajo de la policía de repente se aceleraba una situación que luego llegaba el fiscal y podía dar ciertos lineamientos y determinaciones, ¿por qué no hacerlo así? Lo que ocurre es que es un tema de competencia. La competencia de la Fiscalía está estrictamente delimitada y la de la Fiscalía es autónoma e independiente. Entonces, la labor de la policía es posdecisión de la Fiscalía de su estrategia fiscal. Y lo que ahora con esta modificación pretenden es que la decisión estratégica, incluso se tiene que pedir un plan
a la policía especializada, pero no hay policía especializada. Es más, en la exposición de motivos de este dictamen se reconoce, el Congreso concluye reconociendo que no hay policía especializada y pese a ello dicen, un momento, a ver, aquí las leyes que están actuales son deficientes, hay que resaltarlas. Aún así no está mejor preparada que quien lleva el caso en el Ministerio Es que Público. cuando esta persona a la que tú invocas dice está mejor preparada para la investigación, la pregunta es ¿a qué se refiere con investigación? ¿A ejecución cuando ya es posterior a la decisión de la Fiscalía? ¿O se refiere a investigación a que él tenga que calificar delitos, al que tenga que postular, al que tenga que diseñar, al que tenga que decir cómo va a ser el plan de diseño de la investigación? Entonces, si ese es el concepto, es insensato sostener o mantener esa posición. Ya lo ha dicho el Ministerio Público, la Fiscalía de Nación a través de un comunicado. Ya todos se han pronunciado. ¿En qué cree que va a perjudicar esta decisión, el trabajo del Ministerio Público? En la afectación a las garantías del ciudadano. Como lo ha dicho hace poco también un magistrado supremo. Todos se ponen el foco de atención y con ventilador en la policía. ¿Y quién se pone a pensar en el afectado? ¿Cómo se va Cuando a ver afectado? cuando hay una intervención policial, muchas veces los efectivos policiales desarrollan lo que se conoce como entrevista. Así es. La entrevista en el Código Procesal Penal no existe. Solamente es para menores de edad. Una entrevista significa que el efectivo policial te empiece a interrogar sin intervención de abogado. Y esa información que uno de los agraviados de un delito o de alguien que esté informando, la Fiscalía lo hace suyo y construye una hipótesis y con esa hipótesis pide una medida limitativa como puede ser una detención preliminar. Si no existiese eso, y por el contrario estuviese la Fiscalía, lo que se hace es una declaración testimonial, una diligencia testimonial, en la que es obligatoria la presencia. Entonces, lo que se quiere hacer es la afectación palmaria y flagrante de las garantías constitucionales, derecho de defensa y derecho a probar. Bueno, es un tema que, por supuesto, tiene diferentes posiciones desde la Policía Nacional, desde el Ministerio Público, pero ya hay una decisión del Congreso de la República que vamos a ver más adelante cómo se va a concretar. Quiero conversar con ustedes también acerca de lo ocurrido hoy en la Comisión de Fiscalización. El capitán Junior Izquierdo ha señalado la veracidad, según él señala, de los audios que involucran al ministro del Interior en este posible encubrimiento de traslado a un prófugo de la justicia. ¿Cómo se vería este caso y en qué estaría implicado el ministro del Interior de confirmarse estos audios? Fíjate, él estaría haciendo un encubrimiento personal porque lo está sustrayendo de la persecución penal. Y nuevamente ahí, date cuenta de la importancia que hay en quién confías la investigación. ¿Por qué? Porque quien establece estratégicamente ese tipo de investigaciones cuando están comprometidos, por ejemplo, altos funcionarios, ministro del Interior o propios efectivos policiales, debe ser alguien objetivo. Si tú restringes eso, estableces el monopolio en la propia policía, ¿qué te garantiza que va a ser una investigación objetiva? Ninguna. Entonces, en este caso en concreto, si está recayendo en el actual ministro, todos merecemos, sea ministro de Interior o lo que fuere, personas que estén dedicadas a su labor y que sean intachables y que no estén involucradas en estos actos de corrupción. Basta que en el Perú existan este tipo de funcionarios. Él mínimamente debería apartarse en el cargo. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando, fíjate tú, que queremos una policía intachable, objetiva, pero es el que controla esa policía. Entonces, ¿en qué medida tú nuevamente tienes un doble discurso? En concreto, que se le investigue. Y ojo, este testigo corre riesgo. ¿Quién lo va a proteger? La policía, que esta persona es. Y cuando le pase algo a él, ¿te das cuenta? Entonces, no es kafkiano la forma como se está moviendo y es ahí lo preocupante de poder establecer instituciones sólidas que protejan no solamente a los testigos, porque lo que va a pasar a futuro es que nadie va a querer decir, él me dijo, él me dijo, él me dijo. ¿Cuál es su posición acerca de lo que ocurre con el ministro? ¿Qué tan implicado puede verse legalmente? Bueno, la implicación ya lo sitúa en un escenario complicado. Eso es palmario. Un hecho. Sí, es un hecho. El fiscal Chávez Cotrina, perdón, ha hecho una afirmación que es exacto para este caso. Es lo que he dicho, aquí en esta ley, por ejemplo, hay una intención escondida. ¿Qué va a ocurrir con altos funcionarios, como en este caso es el ministro de Interior, con esta nueva investigación a cargo de la policía que depende jerárquicamente
del Ministerio del Interior. ¿Cómo creen que los policías van a actuar cuando hay una dependencia? Entonces, si es que ahora se va a recabar estos actos de investigación, lo que va a proceder aquí es el audio, él ha negado, he estado escuchando que ha negado, que es su voz, bueno, yo creo que los días están contados, ¿no? ¿Debería apartarse del cargo Sí. para tener una mayor amplitud en No me las queda la menor investigaciones? duda. Sí, en el ámbito de la transparencia y en el ámbito del mejor esclarecimiento de los hechos, un apartamiento es la mejor opción. Ahora, con la experiencia que se tiene en nuestro país, ¿es tan complicado determinar dónde se encuentra el señor Vladimir Cerrón? ¿Consideran eso realmente? No. No, es fácil. Sencillo. Las estadísticas revelan cómo han sido identificadas otras personas y, o casualidad, aquí... Nuevamente, en el escenario. ¿quién, para que tú te des cuenta, o sea, ¿quién lo está buscando? La policía. ¿Quién no lo está encontrando? La policía. ¿Quién dirige la policía? El ministro del Interior. Entonces, piensa mal y acertará. Pues. O sea, de eso es lo que se jactan los congresistas de haber renovado. Aplausos para ellos porque son sumamente inteligentes. Muchas gracias a ambos A por ti. haber estado conmigo Gracias, esta Fernanda. noche. Encantada. Tenemos que irnos rápido a la pausa. Volvemos.